¿Qué tal, comunidad? Sonríete. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Estamos estrenando en La Invitación un nuevo personaje. Ya se irán acostumbrando a él. Es taimado porque en su cultura, lo han saqueado su conocimiento bastante. Tiene un humor muy cábula, lo irán conociendo. Se los presento ya en La Invitación. Bien, vamos a seguir en nuestro esfuerzo en este tiempo nuevo que nos está tocando pasar. Cuidado con la relación con la familia, recuperen cariños, reinicien amores, todos con tolerancia, todos con ganas de poder salir adelante de esto, porque somos, como les he dicho, comunidad en resistencia, tenemos nuestro sistema inmunológico alto porque estamos a dieta, estamos en tratamiento y les enseñamos a quien más queremos, a la gente con la que convivimos, cuál es la mejor manera de estar en este país y tener una visión de futuro. Un saludo muy cariñoso para Marta Esquivel. Ella forma parte de una familia de la que tengo 5 generaciones a mi cargo. Es una belleza esa familia. Marta, adelante. Sabemos que estás en crisis. Afortunadamente, con lo que tenemos, estás saliendo adelante porque eres de las personas amorosas en esa familia. Adelante, te mando un beso. En fin, vamos ahora a tratar la película Roma. ¿Ya la vieron, chaparritos? Chaparritas, tienen que verla ahora que hay tiempo de hacerlo, sobre todo que Netflix fue el encargado de movilizar esta película. Eh, Hay 2 cosas importantes sobre las que tenemos que hablar los mexicanos sobre Roma. Es una obra de arte, venturosamente, no porque sea lo máximo, pero por ventura, hasta los Oscars reconocieron la calidad de la aportación de Cuarón. Pero hay 2 cosas sobre las que nos llaman la atención, que como mexicanos tenemos que ver por qué fue esa película y cómo nos muestra a los mexicanos. Son 2 cosas de las que poco se habla, no es en cuanto a actuación, no es en cuanto a la calidad de la obra como cinematografía, pero toca 2 puntos, Cuarón, que normalmente no lo hacemos. Nosotros como mexicanos estamos acostumbrados a que nuestra cultura, todas las manifestaciones que tenemos, en este caso el cine, no tenemos una visión de lo que somos los mexicanos, lo que ha sido nuestra televisión, que nos ha idiotizado durante mucho tiempo, lo que fue Telesistema, ahora Televisa y ahora también TV Azteca. Hay un interés de que no veamos las cosas como son. ¿Por qué Roma pone el punto sobre cómo somos los mexicanos? Una es las sirvientas, las gatas, todo ese lenguaje que tenemos despectivo para referirnos a las trabajadoras del hogar. ¿Por qué es tan difícil hablar de esto? Si aún ahora es tan difícil que nosotros aceptemos que se puedan dar de alta en el seguro y podemos decir 20,000 cosas, pero aún así, próximamente les daré a conocer las mujeres que están al frente de este movimiento para que ellas puedan tener derechos como trabajadoras. Es lacerante, es fuerte ese tema, pero finalmente Cuarón lo saca y sabemos que eso nos lastima conocer esa condición sobre esa extraordinaria actuación de esa oaxaqueña mexicana. En la segunda es el 10 de junio. Como ustedes vieron, se filma lo que fue la matanza del 10 de junio, que es la labor del Estado mexicano, del gobierno de aquel entonces, la respuesta que hay para la sublevación juvenil que había en aquel entonces. Cuarón, estoy seguro, debió haberse asesorado de gente que intervino en ese movimiento, porque implica toda una serie de condicionamientos para que se pueda dar esa matanza del 10 de junio. Históricamente les recuerdo que el 68 que terminó con la matanza del 2 de octubre, desde ese tiempo de 2 de octubre hasta el 10 de junio de esa fecha, nunca había salido ya de vuelta los contingentes juveniles a protestar por cómo estaba el país, y cuando sale es cuando se viene la represión. Ya se esperaba, y Cuarón le sigue perfectamente el hilo a esta historia con esa capacidad fascinante que tiene para enhebrar esos relatos de su país. Resulta que le sigue perfectamente la huella a la relación de la heroína, en este caso Yalitza, con un galán, y resulta que el galán se está entrenando para matar en un grupo llamado Los Halcones, en una zona
de Ciudad Nezahualcóyotl, rigurosamente histórico y cierto, y además que el que se encarga de entrenar para matar a estos jóvenes era alguien que se llamaba Profesor Sobek, que Telesistema Mexicano, por supuesto, nos lo presentaba como alguien casi casi como Calimán, el hombre increíble, que se murió en un accidente por andar presumiendo de que tenía una superfuerza. Él era el profesor que le enseñaba a matar a esta gente. Bien, no nos extraña entonces que esta realidad mexicana sea puesta y que tenga rango de obra de arte. Cuando tenemos nosotros que ver en el espejo de la realidad cómo somos los mexicanos, les comento, el teatro mexicano. Hay un autor extraordinario que se llama Rodolfo Usigle, él fue inclusive funcionario de Bellas Artes con respecto al arte dramático, e hizo una obra que se llama El Gesticulador. En El Gesticulador tuvo solamente 4, siendo él funcionario de Bellas Artes, 4 representaciones y después la prohibieron. ¿Por qué la prohíben? Porque el gesticulador es el que está diciendo que el político mexicano lo único que sirve es para hacer gesticular, para que todo permanezca, todo, fíjense bien, todo su trabajo permanezca en la simulación. Por eso la prohibieron. Por eso no se ha vuelto a representar. Eso somos como país. Ese reflejo tenemos en el arte y Rodolfo Usigle, un extraordinario autor teatral, solamente a él le dejaron tener 4 representaciones en los 40 y no se volvió a representar, porque le duele al sistema político mexicano aceptar que el pueblo mexicano se dé cuenta cómo son nuestros políticos. Estamos apenas en el inicio de lo que fueron 70 y tantos años de que el PRI nos sometió a su arbitrio de lo que fue el gobierno. En fin, eso fue Rodolfo Usigle. Voy a mencionar 4 autores. Este fue el primero, Rodolfo Usigle, indiscutible calidad. El segundo, fíjense qué curioso. En la época de Echeverría hubo lo que se llamaba el Teatro Popular Mexicano, porque cuando se inició el proyecto de lo que es el Seguro Social, tuvo una gran cantidad de teatros de muy buena calidad, sobre todo en la Ciudad de México, obviamente, porque la gran cantidad de gente que hay ahí. Entonces vino todo un movimiento para ocupar ese teatro, que Benito Coquet, que fue el iniciador de la ideal, que le encargaron la construcción de estos teatros, porque él sabía que era muy importante la cultura para el mexicano. Bien, en ese entonces, en los 70s, como les decía, el sexenio de Echeverría, hubo un autor que lo sacaron por primera vez, era muy joven, en ese tiempo se llama Willebaldo López. Willebaldo López hizo una obra que se representó ahí, que se llamaba Yo Soy Juárez. Y era la historia de unos muchachos en la prepa que se proponen hacer teatro y de pronto ven que el país está muy mal. ¿Y saben por qué no pueden sacar adelante su obra? Porque les mandan a los porros. Los porros a los que cada vez que los muchachos del CCH, cada vez que los muchachos de las prepas repelan, siempre mencionan que hay que quitar a los porros, pero nuestras autoridades universitarias nunca mencionan ni a los porros ni que hay que quitarlos. Esa es la educación que tenemos los universitarios y eso punzante fue el reflejo que tuvo. No se volvió a representar. Willebaldo murió en diciembre del año pasado. Siempre decía que era un trauma para él no poder volver a representar lo que se vive diariamente en la educación en México como universitarios. Luego sigue otro que se llamaba Felipe Santander, él se murió hace ya unos años, y tenía una obra que se llamaba El Extensionista. El extensionista es el topógrafo que llega y mide un ejido que lo van a vender y se empieza a dar cuenta de la realidad de lo que hay en México, porque se dedica a medir, eso es lo que hace el extensionista, lo que en ingeniería llamamos topografía, que les recuerdo que la porra de ingeniería es baliza, estadal, teodolito. A ingeniería, bueno, así va
la porra de ingeniería, que se refiere todo a la medición de los terrenos, y se da cuenta que no nada más era ir a medir el terreno para vender y dejar de que ser ejido, cuando se empieza a enterar de los problemas y las tranzas que les hicieron para la venta de ese ejido. Esta obra se llevó durante mucho tiempo, pero nada más en universidades y en teatros populares, porque no entró en el circuito comercial normal, lo que fue nuestra reforma agraria y lo que fue el fiasco de lo que ha sido el campo mexicano, sobre todo ahora que entró en el sexenio de Salinas el Tratado de Libre Comercio. Y bien, vamos entonces a ver la parte principal de esto. Vicente Leñero. Vicente Leñero es uno de mis referentes éticos de lo que es este país. Él tiene, fíjense nada más, el compromiso que él como dramaturgo lo tiene. Él tiene obras como por ejemplo El Martirio de Morelos, donde eh, quita todas las mentiras que nos han puesto desde primaria y secundaria de lo que ha sido ese gran hombre Morelos. Y también él tiene otras obras, por ejemplo Pueblo Rechazado. Hay otra extraordinaria que se llama Nadie sabe nada, que siempre ha sido mi manera de estarles diciendo a ustedes que como mexicanos tenemos que despertar, porque eso es precisamente es un pueblo donde nadie sabe nada, no sucede nada, está totalmente vacío la reacción como ciudadanos que debemos tener. También tiene otro que se llama El Juicio, otro tema que es candente para lo que es el gobierno, porque es el juicio de León Toral y la Madre Conchita. ¿Se acuerdan esos los que fueron acusados de matar, bueno, que sí lo mató, a Obregón y que también hubo una confabulación con la Madre Conchita? O sea, temas que verdaderamente como mexicanos nos identifican y que ha sido nuestro devenir histórico. Por fortuna me tocó ser testigo y espectador de toda la obra de Vicente Leñero. Empezó desde una que se llamaba Los Albañiles, que llegó al cine. Y él tiene, por ejemplo, otra también que de mucho compromiso que se llama Todos somos Marcos, independientemente de otras obras de drama, pero donde él sí nos da su punto de vista de lo que hemos sido como país. En este país, donde nadie, en los medios de comunicación amplios, nadie nos ha hablado de estas obras, de estos autores. Debemos tener mucho cuidado porque pueblo que no se ve al espejo, no podemos salir adelante. Nosotros tenemos, como les decía, una cultura muy fuerte que nos tiene anclados, por ejemplo, en este caso en la salud, pero que desgraciadamente los intereses altos sobre las grandes cadenas de lo que son los periódicos, los de que es la radio, lo que es la televisión, de esto no les interesa que mencionemos. Este es nuestro país y en este país es donde como tenemos que seguir adelante nosotros y poder saber que tenemos gente que nos puede identificar con el arte. Por último, menciono también lo que en el cine fueron dos películas apenas muy poco mencionadas, una que es Canoa, que de refilón toca lo que fue el movimiento del 68 en una población que se llama San José Canoa, que queda por las faldas del volcán del Popo, una matanza que hicieron de unos trabajadores universitarios porque el cura del lugar dice que son comunistas y finalmente los matan. Y la otra es Rojo Amanecer, que también se representó en teatro, pero fue muy corta y el cine no llegó a ser gran público. Entonces, si nosotros pensamos un poco más en lo que es la película Roma, es porque nos está mostrando Cuarón que también como país nos hace falta ver hacia nosotros qué hemos sido como ciudadanos. ¿Por qué hay intereses en que tengamos estas faltas cívicas tan tremendas, como por ejemplo la agresión que hubo hacia el personal sanitario ahora que estamos con el coronavirus, o simplemente el desconocimiento de que habemos gente en el país que no nos conformamos como nos lo están entregando y como lo están gobernando? Debe ser difícil ser funcionario en este país, porque si el encargado de salud nos dice que debemos lavarnos las manos cuantas veces podamos y muchas veces, se ve que este funcionario no vive en Iztapalapa, para que vea la calidad de agua con la que se tienen que lavar las manos. Este funcionario estoy seguro que no. Debe ser muy difícil dar un consejo de ese tamaño a nuestra gente. Vamos entonces a ser muy conscientes de que necesitamos cambiar como ciudadanos porque mientras no podamos saber el lugar que ocupamos en la historia y lo que nos hace falta,
este país va a volver a caer ahora que salgamos de esta crisis. Ya se está, la famosa curva ya se está aplanando, pero vamos entonces a ser un poco conscientes de lo que somos. Vamos a ver Roma, vamos a ver esos dos problemas que pone el dedo en la llaga, como les decía Cuarón, que es las sirvientas y la represión que hubo en aquel entonces. Aparte de que es una obra de arte, esa película Roma, y que tenemos a un auténtico representante de lo que es la cultura mexicana, como es Carlos Cuarón, y los amigos que han recibido el Oscar por su calidad de trabajo cinematográfico. Aprovechemos eso. También quería avisarles que la Calypso Rose, ya la vieron.